Hola queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a este espacio, al espacio de Jesús y de María, donde dilucidamos y comentamos y leemos el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti, Madre Santísima, mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh María, refugio de pecadores, ruega por nosotros que recorremos a vos. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Todo eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero mandar un saludo bien especial al equipo de cofradía de la parroquia de Santa Cecilia, que nos han recibido muy bien y ha habido una recepción muy bonita. También quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo al diácono Andrés, también de la parroquia de Santa Cecilia. Y vamos a continuar entonces con la lectura del Evangelio de hoy. Precisamente hablando de solemnidad, se celebra la Santísima Trinidad, que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El sacerdote se viste de blanco y el Evangelio es según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he dicho, es decir, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, ¿no? Estará con nosotros, siempre ha estado nuestro Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, continuamos con Amoris Laetitia y nos habla de un título importante, La alegría del amor del Papa Francisco, que dice actitud de servicio. El punto número 93 dice: sigue la palabra resteuetenai, que es única en toda la Biblia, derivada de restos o restos. Persona buena que muestra su bondad en sus obras. Pero por el lugar en que está, en estricto paralelismo con el verbo precedente, es un complemento suyo. Así, Pablo quiere aclarar que la paciencia, nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás, por eso se traduce como servicial. Entonces, tratemos de ser personas al servicio de los demás, que muestren bondad en sus obras. Amén, hermanos. Dicen que el que quiera ser grande, dijo Jesús, le dijo a sus discípulos, que se haga el más pequeño, o sea, que dé servicio y sea humilde en todos los servicios que preste, en todos los ámbitos, en la iglesia, en la escuela, donde sea la oportunidad de servir a los demás.
Y hay muchos ejemplos que podríamos referir, como el cruzar a una persona a la calle, al otro lado de la calle, ayudar a cargar las bolsas del mandado o ayudar económicamente, dar algo de caridad en especie. También se podría hacer una canasta básica y apoyar al que más lo necesita. Recuerden, Jesús siempre vino a los pobres y a los enfermos. Bueno, continuamos con el artículo 2. Dice: en la plenitud de los tiempos. El numeral 2598 nos comenta el drama de la oración que nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús, nuestro Señor, como a la zarza ardiendo. Primero contemplándole a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria, porque siempre nos está escuchando, ¿no? Eso es respecto a la oración, porque el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros intenta comprender la oración que siempre le estamos haciendo. Pero vámonos a otro título a consecución de este anterior. Dice: Jesús ora. En el numeral 2599 dice: el Hijo de Dios, es hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo, pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Yo debo estar en las cosas de mi Padre, según Lucas 2, versículo 49. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo, único en su humanidad con los hombres y en favor de ellos. El numeral 2600 también refiere: el Evangelio según San Lucas subraya la acción de el Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo Jesús. Ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de seguir y de llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca. Ante la tentación, la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad poderosa del Padre. El numeral 2601 también refiere: estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus apóstoles: Maestro, enséñanos a orar. Según Lucas 11, versículo 1. ¿No es acaso al contemplar a su maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar? Según Lucas 11:1, ¿verdad? ¿No es acaso al contemplar a su maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar? Entonces, ¿puede aprender del maestro de oración? Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Es un modelo, es un patrón de conducta que debemos de seguir. El numeral 2602 también dice: Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche, para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en su encarnación, y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él
el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos, comparte sus debilidades para librarnos de ellas. Para eso, le han enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. ¡Qué bonito! El numeral 2603 también refiere: los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con acción de gracias. En la primera, Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños, los pobres, de las bienaventuranzas. Su conmovedor "Sí, Padre" expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, que fue un eco del fiat de su madre en el momento de su concepción y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Y entonces, siguiendo con el numeral 2604, sigue comentando: la segunda oración nos la transmite San Juan antes de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias precede al acontecimiento: Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado, lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación: yo sabía bien que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús por su parte pide de una manera constante, así apoyada en la acción de gracias. La oración de Jesús nos revela cómo pedir antes de que lo pedido sea otorgado. Jesús adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado, es el tesoro, y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. La oración sacerdotal de Jesús ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Su explicación se hace al final de esta primera sección. Esta oración, en efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, la cual se explica en la segunda sección. El numeral 2605 también refiere: cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús revela, o es decir, deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial, no solo antes de entregarse libremente. Padre, no mi voluntad, sino la tuya, según Lucas 22, versículo 42. Sino hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, según Lucas 23, versículo 43. U otra: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, según Juan 19, versículos 26 y 27. O otra que va en relación: tengo sed, según Juan 19, versículo 28. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según Marcos 15, 34. Todo está cumplido, según Juan 14, 30. Padre, en tus manos pongo mi espíritu, según Lucas 23, 46. Ese fuerte grito cuando expira, entregando el espíritu. El numeral 2606 también comenta: todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están acogidas en este grito del Verbo encarnado. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación, de la salvación. El salterio nos da la clave para la comprensión de este drama por medio de Cristo.
Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra, según el Salmo 2, versículos 7 y 8. La carta a los hebreos expresa en términos dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia. Y llegando a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que obedecen, según Hebreos 5, versículo 7. Bueno, queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, por ahí nos vamos a detener tantito. Recuerden, soy Chuchín, el catequista. Hay que hacer like, compartir y suscribirse para que lleguen a muchas personas, a muchos jóvenes, niños, familias, matrimonios, porque se vuelve interesante el catecismo y Amoris Laetitia con el Evangelio. Se suman, hay una fusión ahí de varios elementos, y qué bueno que nos están siguiendo y compartiendo. Recuerdemos orar por la paz del mundo. Oremos por la paz de Israel, de Ucrania, de Rusia, por todos los países que están en guerra, por todas las naciones, los pueblos. También por las familias que crean o están en división o están en fuertes pleitos. Oremos porque Dios tenga misericordia de todos nosotros y en esas familias haya conversión, sanación, liberación y protección. Que Dios derrame toda su gracia en ellos para la conversión. Y acerquémonos a la misa, acerquémonos a la confesión, acerquémonos a la comunión, a la Eucaristía. También pidamos por los enfermos para que Dios tenga misericordia de ellos y los sane. Pidamos por los presos en las cárceles, precisamente esos presos que están inocentemente ahí y algunos purgando condena cuando deberían de estar disfrutando de la vida que Dios nos ha dado, fuera de esos rincones tan dolorosos que tenemos que padecer. Recuerden, nuestro Señor estuvo preso también, por eso pidamos por los presos también. Y también pidamos por los que no conocen a Dios y no lo quieren conocer, no conocen a Jesús ni los quieren conocer, no conocen a María y no tienen la intención de conocerlos. Pidamos por la lluvia para que llueva en los lugares donde más necesita el agua, en los desiertos, para que esos árboles, en los lugares que más lo necesitan, en las fieras del campo, los animalitos del campo se refresquen y también llueva donde es necesario. Pidamos también por las benditas ánimas del purgatorio para que sean liberadas y llevadas al paraíso, a esperar el juicio final. También pidamos por toda la Santa Iglesia, por las personas consagradas, los ministros, los diáconos, por los sacerdotes, los obispos, los cardenales y por las intenciones del Papa Francisco. Y que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Sigamos en oración, queridos hermanos, y unámonos porque la oración cambia vidas en todo el mundo. Y si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Les mando un fuerte abrazo en Cristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga.